Muy buenas tardes, amigos. En esta tarde nuevamente está Lolbe con nosotros. Saluda, Lolbe. Lolbe es un nombre maya que quiere decir flor. Lol es flor. Y B es camino. ¿Por qué? También puede ser H. También puede ser H. Pues es camino. Entonces, Lolbe es flor del camino. ¿Estamos bien, Flor? Muy bien. Entonces, en esta tarde vamos a hablar sobre Bonilo. ¿Qué será Bonilo, Lolbe? Colores. Colores. Muy bien. ¿Por qué colores y no color? ¿Por qué colores y no solamente color? Porque en el O es plural. Es plural. Muy bien. Lo convierte en plural. Entonces tenemos aquí nuestro vocabulario, que continuamente tenemos que tener un pequeño vocabulario. Tenemos aquí el color chac. ¿Qué quiere decir? Ojo. Rojo. ¿Cómo se dice? Chac. Chac. Y tenemos Sa. sac, que es blanco. Tenemos an. An. ¿Qué quiere decir? Amarillo. Amarillo. Bosch. Azul. Bosch es negro. A muchos yucatecos se les dice bochito porque están morenitos, negritos. Yash es verde. Icho es Azul. azul. Muy bien. Tenemos chucua, que es el color Café. café. Muy bien, entonces este es nuestro pequeño vocabulario. Repetimos. Lolbe, un poco más fuertecito. Chac. Sac. An. Bosch. Yash. O. Chucua. Chucuan. Muy bien, son nuestros colores básicos o los colores que podemos tener a primera mano, pero también podemos unir colores. Muy bien, entonces esta es la tarea de Kendrita, Lolbe, de hacer unas uniones de colores. ¿Qué vamos a unir? El chac Ojo y sac. Ok. Y vamos a poner acá chac. Chac y sac. Así se juntan dos colores. Vamos a ver qué hace Lolbe. Ahorita vamos a cambiar de color. ¿Agarró el color? No agarró. Listo, ahorita como ya ven que está algo blanco. Ya se va viendo algo rosado. Ah, entonces como que se difumina, ¿no? Entonces El agua ya es se convirtió en roja. Sí, ya. Si juntamos chac y can. Chac, can. ¿Vale? algo grandecito. Cambiamos. Sécalo. Porque mientras más aguado, menos color.
hacerlo un naranja. Porque si pinto tiene que quedar y no sale efectivamente Dale. naranja. Pues ponle un poco de amarillo más. Sí, no sale naranja. Efectivamente. Entonces tenemos naranja. Ahora necesitamos que este sac y este Bosch. Sac. Negro. Pon el negro primero. ¿Negro? Negro. Negro, así más negro. Que si no, no se va a notar. Ujú. Ahorita sí es negro. Que se nota el colorcito. Entonces aquí Gris. tenemos el gris. Y si juntamos el chac y cho, Chac y cho. Ok. Rojo y azul, ¿no? Ya sé qué color va a salir. Ok, este es el rojo. No como antes. Y azul. Morado. Muy bien. Entonces así pero acá es morado, se ve morado, porque aquí ya está usando. Entonces podemos aún entrar en un cambiar. Entonces vamos a juntar ya can. A ver. Es verde. Vale. Can es amarillo. ¿Qué color sale? Es como un O. Es como un azul, ¿no? No sé. Creo que es más amarillo. Es como un tipo azul. Ajá. Pero como que no sé. Y de esta manera entonces vamos aprendiendo nuevos colores. Chac sac es rosa, chac can es naranja, sac Bosch gris, chac cho morado, yash can azul, y así puede uno ir haciendo muchos más colores. Ustedes pueden hacer con diferentes cosas, no solo con acuarelas. Y por favor, les pido que en los comentarios pongan su color favorito, ¿verdad? Sí. Así, Muy bien, pues de esta manera nos despedimos y les decimos que por favor se suscriban a nuestro canal y le den like a los videos que les gusta. Lolbe, ¿te despides? adiós. Savannah, I'm coming